En el día de hoy voy a hablar de la evaluación ecográfica del hombro doloroso. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Vamos a hablar de algunos aspectos muy importantes respecto a lo que vamos a hacer cuando evaluamos el hombro. Vamos a hablar principalmente de los conceptos anatómicos generales y de la zooanatomía de hombro como parte de los conocimientos fundamentales para poderla interpretar. Vamos a hablar un poco de las técnicas de evaluación del hombro doloroso principalmente. Vamos a hablar de los aspectos ecográficos o de los hallazgos de las patologías mecánicas más frecuentes y cómo se ven. Vamos a hablar de los aspectos ecográficos de la patología inflamatoria y algunos aspectos de cómo se ve la ecografía hacia el futuro y un resumen con unos conceptos que espero que sean de mucha utilidad para todos los participantes del curso de Azoreuma. Lo primero que tenemos que hacer es tener algunos reparos anatómicos y la radiografía convencional nos puede ayudar a irnos ubicando en la articulación del hombro. Lo primero es el espacio subacromial como techo principal, el acromio, la parte superior, como vemos en esta imagen. Quiero que se centren también en la apófisis coracoides, que es uno de los reparos anatómicos cuando hacemos la evaluación de hombro, muy importante, sobre todo por su relación con el músculo y el tendón subescapular. El espacio subacromial, que es donde pasa el tendón supraespinoso, que es uno de los principalmente lesionados en el hombro, en el compromiso en el manguito rotador. El trocánter mayor, el trocánter menor y la corredera bicipital, que es parte muy importante de la evaluación. Es importante siempre familiarizarse con el trocánter mayor porque es el sitio de inserción del tendón supraespinoso y el trocánter menor, que es el sitio de inserción del tendón subescapular. Son aspectos ecográficos y reparos, aspectos anatómicos y reparos que vamos a utilizar para hacer las evaluaciones ecográficas. También es muy importante como parte del techo del espacio subacromial, el acromio y el ligamento coracoacromial, que también va a ser parte de lo que nos va a producir pinzamientos subacromiales cuando hay lesiones de los tendones, principalmente del tendón supraespinoso. Aquí estamos mostrando la llegada del tendón supraespinoso al trocánter mayor y la llegada del subescapular al trocánter menor, y en el espacio entre los dos trocánteres, la línea, el espacio intertrocantérico, lo que va a conformar el espacio para que corra el tendón del bíceps, la corredera bicipital, y siempre tener muy presente que hay un ligamento, el ligamento transverso, que va a fijar el tendón del bíceps en esa corredera bicipital. También hay una vaina sinovial que recubre ese tendón del bíceps, que se va a distender en los pacientes cuando tenemos una acumulación de líquido o una inflamación de la cápsula articular. Ese tendón del bíceps va a brotarse hacia adelante, esa vaina sinovial, y siempre que encontremos patología a nivel de la vaina sinovial y del tendón del bíceps, debemos pensar también la posibilidad de que venga de la parte interior de la cápsula articular. Es muy importante familiarizarse con la bursa subacromio subdeltoidea que vemos en el lado izquierdo de la imagen, el deltoides que va a cubrir la bursa, el acromio en la parte superior y el ligamento coracoacromial que hacen parte del techo de ese espacio subacromial. La llegada del tendón subescapular en esta zona que estoy señalando y su relación con la coracoides es muy importante porque siempre que evaluamos la inserción y el tendón del subescapular siempre vamos a estar evaluando su relación con la coracoides y si presenta un pinzamiento anterior cuando hacemos los movimientos de rotación externa y rotación interna y rotación externa, mirando si se pinza el tendón en esta parte también es muy importante. No solamente los tendones se pinzan en el espacio subacromial, sino que también se pueden pinzar a nivel de la coracoides. Entonces siempre es muy bueno hacer una evaluación en esta zona. Miren en esta imagen del lado derecho, que la traigo para que vean la relación que tiene el tendón del bíceps, la vaina sinovial del bíceps con la cápsula articular. Entonces siempre que tengamos patología de la cápsula articular y de inflamación articular, debemos evaluar la posibilidad de que también haya distensión de la vaina del bíceps, o todo lo contrario, al revés también. Cuando encontramos distensión de la vaina del bíceps, debemos pensar también en una patología intraarticular y revisar el resto de los recesos a ver si hay distensión de la cápsula articular. La relación de la cápsula articular con el tendón supraespinoso en la parte superior, en la parte anterior el tendón subescapular y en la parte posterior encontramos el tendón infraespinoso y el terete menor, el redondo menor, como parte de la evaluación del manguito rotador. En la parte superior y en el espacio subacromial vamos a encontrar la bursa, que muchas veces no va a estar distendida, sino que la vamos a ver como unas líneas hiperecogénicas en la parte superior de los tendones cuando no hay patología a ese nivel. Es muy importante también entender el concepto del intervalo de los rotadores y la relación que tienen el supraespinoso, que lo vamos a ver en los diferentes cortes ecográficos, la relación que tiene el supraespinoso, el subescapular y el tendón del bíceps. Podemos hacer cortes ecográficos que nos evalúen esta área anatómica de mucho interés
donde podemos evaluar patología directamente del supraespinoso, pero también podemos evaluar patología del tendón del bíceps y podemos entender algunas luxaciones del bíceps como parte de las patologías relacionadas con dos ligamentos muy importantes que se conocen hoy en día como el ancla o la polea del tendón del bíceps. El principal es el ligamento coracohumeral, el ligamento coracohumeral superior, que es el ligamento coracohumeral, que es el techo, que va a anclar el tendón del bíceps, y el ligamento glenohumeral superior, que va a ser el piso que le va a dar la polea al tendón. Entonces, cuando tenemos patologías o rupturas de los ligamentos coracohumerales o del glenohumeral superior, vamos a encontrar luxaciones del tendón del bíceps. Y este también es un sitio muy frecuente de evaluación de rupturas del tendón supraespinoso principalmente. Entonces, es muy importante familiarizarse con el intervalo de los rotadores. La parte anterior ya la hemos explicado adecuadamente, los reparos anatómicos que debemos tener, pero en la parte posterior quiero resaltar la fosa infraespinosa, donde se va a generar el tendón infraespinoso, y la inserción del infraespinoso en la parte posterior del trocánter mayor. Es el sitio también de evaluación, y cuando encontramos irregularidades también del trocánter mayor, muy probablemente también pueda haber patología del infraespinoso. También en la parte posterior va a ser muy importante evaluar el receso posterior de la cápsula articular, y utilizamos maniobras ecográficas para evaluar si hay inflamación o distensión de la cápsula por la parte posterior. También es un sitio muy frecuente para hacer procedimientos ecográficos dirigidos, sobre todo si tenemos patología intracapsular. El abordaje va a ser más posterior, y cuando tenemos patología de los tendones, principalmente el supraespinoso o el subescapular, vamos a tener abordajes anteriores. Entonces, desde el punto de vista anatómico, nos podemos ubicar con la ecografía, y los procedimientos también que hagamos ecoguiados, pues van a depender de donde esté realmente la patología, y es una de las grandes ventajas que tiene la evaluación ecográfica. Este es un resumen en general. En la parte izquierda vemos cómo llega en la parte superior el tendón supraespinoso por el espacio subacromial, en la parte anterior el tendón subescapular y su relación con la coracoides, el ligamento coracoacromial como parte del techo del espacio subacromial, y la parte inferior el tendón infraespinoso. En el lado derecho vemos básicamente lo mismo, la fosa supraespinosa, vamos a ver el tendón supraespinoso. En la parte inferior vamos a ver el tendón infraespinoso y el terete menor llegando también abajo de la inserción del infraespinoso hacia el trocánter menor. Entonces aquí se encuentra la inserción principal del tendón del manguito de los rotadores, y es donde vamos a encontrar principalmente la patología desde el punto de vista mecánico. Ecografía se ha vuelto parte fundamental de las evaluaciones iniciales de los pacientes de hombro, y no solamente de hombro, sino en general ha venido avanzando fuertemente, y hay varias publicaciones que centran la ecografía como parte de otro de los pilares del examen físico de los pacientes. O sea, ya no es solamente la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, sino que también debemos preguntarlos por la isonación, los hallazgos ecográficos que tenga el paciente. Y esto nos habla de que muy probablemente cada día ecografía va a estar más, no solamente en los centros reumatológicos como parte del soporte a las decisiones clínicas, sino que también puede ser el día de mañana el fonendo del consultorio del reumatólogo más adelante. Entonces vamos a hablar de cómo se evalúa el hombro, cuáles son los pasos iniciales que hacemos en las evaluaciones ecográficas, como para centrar un poco lo que hemos hablado desde el punto de vista anatómico. Vamos a pasarlo ya a conceptos sonoanatómicos. Vamos a ver el corte transversal de hombro. Vamos a ver aquí el tendón del bíceps entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Aquí lo que vamos a evaluar es si hay distensión de esa vaina sinovial del bíceps, que previamente les había hablado de que se relaciona con la cápsula articular, y que cuando encontramos patología del bíceps debemos pensar también de la posibilidad de que sea parte de una distensión de la cápsula articular. Este mismo tendón en corte transversal lo vemos en el lado derecho, en esta imagen en corte longitudinal, y lo que permite evaluarlo mejor para poder también corroborar si encontramos distensión de la vaina del bíceps, vamos a corroborarlo en este corte longitudinal. El subescapular, les venía hablando previamente, la importancia de su evaluación en la parte anterior. Este es un corte longitudinal del subescapular. Aquí lo vemos el tendón desplegado en toda su extensión, y su relación con la coracoides. Este es un sitio muy frecuente donde se puede pinzar el tendón del subescapular, y también es un sitio muy frecuente donde evaluamos la distensión del receso del subescapular o el receso subcoracoideo. Es muy importante porque ese receso subcoracoideo también hace parte
parte de la cápsula articular, y si está distendido también nos puede indicar de que podamos estar ante una patología intraarticular inflamatoria. Posteriormente pasamos a la posición de Kras, es como más me gusta iniciar a mí la evaluación del tendón supraespinoso. Hacemos un corte longitudinal, como lo vemos en esta imagen, longitudinal al tendón del supraespinoso, y vamos a hacer evaluación de su inserción, que va a ser uno de los sitios más frecuentemente comprometidos, principalmente con patologías de daño de las fibras del tendón o irregularidades de la cortical, que también nos puede hablar de una ruptura parcial del tendón supraespinoso. Entonces, este es el corte con el que generalmente yo inicio para hacer las evaluaciones del tendón supraespinoso, siempre recorrer en todo su ancho al tendón para poder identificar pequeñas rupturas que puedan estar causando el dolor y la patología del paciente. Posteriormente, lo que hago es que volteo la sonda a 90 grados y genero un corte transversal del tendón. Siempre debemos verificar lo que encontremos en el corte longitudinal, volvemos a evaluar en el corte transversal para poder localizar adecuadamente el problema del paciente. Y posteriormente hacemos maniobras dinámicas del tendón supraespinoso, que es el principalmente comprometido en la patología mecánica del manguito de los rotadores del hombro, y hacemos maniobras donde vamos a poner la sonda, una de las puntas en el acromio, y la otra va a estar dirigida hacia la tuberosidad mayor, al trocánter mayor del húmero, para evaluar cómo se mete ese tendón supraespinoso en el espacio subacromial, y hacemos que el paciente haga una abducción y evaluamos si hay pinzamiento. Desde el punto de vista ecográfico, vemos cómo se puede arrugar el tendón en esta zona que estoy señalando, vemos cómo se puede distender la bursa subacromio subdeltoidea también a este nivel, y nos habla también que puede haber patología cuando se desencadena dolor con las maniobras de pinzamiento ecográfico. También es un hallazgo que nos puede ayudar bastante en la evaluación. Y posteriormente hacemos una evaluación del aspecto posterior, que ya les venía resaltando las estructuras más importantes de la parte posterior del hombro, el tendón infraespinoso y su llegada hacia el trocánter mayor por la parte posterior, la articulación glenohumeral, y principalmente el labrum, que puede ser asiento de patología por cristales. Vemos también el cartílago del húmero, y podemos hacer maniobras dinámicas con rotación externa de la parte posterior para ver si hay una distensión del receso posterior, y esto nos puede confirmar una patología inflamatoria intraarticular, que ya vamos a ver que es muy importante, sobre todo para la evaluación inflamatoria de artritis reumatoide y de polimialgia reumática. La articulación acromioclavicular siempre la debemos evaluar, colocar la sonda al nivel de la unión de la clavícula con el acromio, y evaluamos si hay distensión de la cápsula. Ayer el doctor Mario Díaz nos resaltó este aspecto relacionado con patología de cristales de calcio. Vemos si hay señales hiperecogénicas en su interior. Es muy importante bajar la ganancia lo que más podamos para poder resaltar esas señales hiperecogénicas dentro de la articulación, y nos puede hablar de patología de cristales de calcio o patología degenerativa de tipo osteoartrosis del acromio clavicular. Pero ¿qué es lo que estamos buscando cuando evaluamos el hombro en general en los centros reumatológicos? Es principalmente hacer un diagnóstico diferencial entre la patología miofacial o contracturas musculares, hacemos un diagnóstico diferencial con la patología inflamatoria y la patología mecánica. Entonces, siempre vamos a tener esa disyuntiva entre estas principalmente tres opciones grandes, y también podemos encontrar mezclas, podemos encontrar pacientes que ya tengan una patología inflamatoria, y nos pasa mucho en clínicos cuando hacemos valoraciones ecográficas, que el paciente tiene dolor de hombro, pero no sabemos, y tiene de base una artritis reumatoide, no sabemos si realmente lo que estamos es frente a una alteración inflamatoria y pobre control de la enfermedad reumatológica, o estamos frente a una patología mecánica que realmente no encontramos distensión, sino que lo que encontramos es una lesión del manguito de los rotadores que posteriormente se va a intervenir, y esto nos ha permitido hacer un mejor aproximación con los pacientes y poder tomar mejores decisiones clínicas con el apoyo ecográfico. Desde el punto de vista de la patología mecánica, cuando hacemos el corte longitudinal del tendón supraespinoso, lo que vamos a evaluar es la presencia de rupturas. Inicialmente voy a mostrar algunos ejemplos de rupturas parciales del tendón supraespinoso. Como vemos, este ejemplo es el tendón supraespinoso con una irregularidad de las fibras del tendón, y con irregularidad también de la cortical. Vemos que no hay una continuidad, vemos una zona negra, una área anecogénica dentro del tendón. Esto es una ruptura parcial de la cara articular del tendón supraespinoso. Aquí en este gráfico del lado derecho vemos mejor resaltada las estructuras alteradas, y aquí vemos la ruptura del tendón supraespinoso del área articular. Entonces, estas son rupturas parciales. Las rupturas parciales se pueden dividir en las que comprometen
la superficie articular y las que comprometen la superficie bursal. Cuando ya hay una comunicación entre la superficie bursal y la superficie articular es cuando hablamos de rupturas totales. Este es un corte transversal para explicarles el compromiso, en este caso, de las fibras del tendón supraespinoso, pero del área bursal. Esto es una ruptura parcial del tendón supraespinoso. Vemos cómo hay una bursitis subacromio subdeltoidea en la parte superior. Aquí lo podemos ver mejor en esta gráfica. Vemos cómo hay una distensión de la bursa subacromio subdeltoidea que se mete dentro del tendón con líquido y es una ruptura parcial porque no compromete, no comunica totalmente el área bursal con el área articular. Entonces es una ruptura parcial del tendón y vemos cómo se mete el líquido de la bursa dentro de esta ruptura. Es una ruptura más avanzada ya del tendón supraespinoso con una bursitis subacromio subdeltoidea y con una ligero permanencia del tendón, una pequeña línea, casi que ya una ruptura total porque vemos que solamente queda una pequeña línea del tendón y que hay una comunicación entre la superficie articular, ya casi que una comunicación, una ruptura bastante avanzada del tendón supraespinoso con una bursitis subacromio subdeltoidea, como podemos evaluar en esta gráfica derecha. El intervalo de los rotadores, que lo resaltaba desde el punto de vista anatómico, es muy importante siempre hacer un corte en esta zona del intervalo. Me gusta mucho porque podemos evaluar de primera mano rápidamente rupturas totales del tendón supraespinoso, como voy a mostrar algunos ejemplos posteriores. Y también evaluamos los ligamentos. Hablaba de la importancia del anclaje del bíceps o de esa polea del bíceps por el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior como parte del anclaje. Entonces, cuando el bíceps se subluxa, muy probablemente hay ruptura de estos ligamentos que son la polea. Y aquí mismo podemos evaluar también el tendón subescapular. Entonces, es el área ecográfica donde podemos evaluar el tendón supraespinoso, como lo vemos en la parte de arriba, el bíceps, los ligamentos que lo recubren y el tendón subescapular. Aquí lo que vemos es una ruptura en el área del intervalo de los rotadores, un corte transversal del tendón supraespinoso, y vemos también cómo hay una comunicación. Esta es una ruptura total porque hay una comunicación entre el área articular y el área bursal. Vemos que ahí se interrumpe totalmente las fibras del tendón y encontramos un pequeño muñón en este lado. Vemos el bíceps en la parte a la izquierda, pegado del muñón que queda del tendón supraespinoso, y vemos la continuidad que hay dentro del área articular y del área bursal, y vemos el remanente del tendón supraespinoso en el aspecto derecho. Y esto es una ruptura masiva, una ruptura total, cuando ya se rompe todo el ancho del tendón supraespinoso, y ahí es cuando vemos que cae el deltoides sobre la cabeza humeral y vemos ausencia de tendón en ese espacio del intervalo de rotadores donde normalmente debería estar el tendón supraespinoso. Vemos el tendón del bíceps en esta gráfica y vemos cómo hay una ausencia total de tendón. Es una ruptura masiva, una ruptura de espesor total y de anchura total, lo que hace que no encontremos líneas del tendón en esta imagen. Después también evaluamos patología mecánica de la articulación acromioclavicular, la presencia que hablábamos ayer de patología de cristales de calcio. Aquí lo que vemos es una distensión de la cápsula de la articulación acromioclavicular y vemos osteofitos a este nivel como parte de una patología degenerativa de tipo osteoartritis que es muy frecuente de la articulación acromioclavicular. Esto también puede llegar a ser susceptible de intervención o susceptible de infiltraciones a este nivel. Patología de calcio, es muy común también encontrarnos con tendinitis calcificada de hombro, que pueden favorecer su pinzamiento en el espacio subacromial. Vemos estas imágenes hiperecogénicas dentro del tendón, que esto es calcificaciones intrasustancia del tendón, y las corroboramos también en el corte transversal al lado izquierdo. El lado izquierdo un corte transversal y el lado derecho un corte longitudinal con las señales hiperecogénicas del tendón supraespinoso. La patología por cristales de calcio también es muy frecuente, la evidencia de condrocalcinosis en la evaluación, sobre todo en la evaluación posterior, podemos encontrar señales hiperecogénicas dentro del cartílago articular pegado a la cabeza humeral, o podemos encontrar calcificaciones a nivel del labrum. Es uno de los hallazgos que también buscamos cuando estamos sospechando patología de cristales de calcio como parte de artritis que comprometen principalmente hombro y rodilla. Son sitios muy importantes a evaluar.
La patología inflamatoria, cada día ecografía también apoya mucho la evaluación de compromiso inflamatorio del hombro, porque todos sabemos que el hombro no es fácil de evaluar desde el punto de vista clínico y muchas veces no hay muy buena correlación entre los hallazgos clínicos y los hallazgos reales del paciente, y ecografía nos permite estrechar esa brecha. Y es tan importante ecografía que ya hace parte de los criterios, principalmente la polimialgia reumática, es como la primera aproximación imagenológica que se debe hacer del paciente con sospecha de polimialgia reumática. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Lo que buscamos es si hay una bursitis subacromial subdeltoidea, si hay una tenosinovitis del bicipital, que les hablaba en la parte inicial y les he resaltado que siempre hay una relación entre esa vaina sinovial y la cápsula articular, y siempre que encontremos tenosinovitis bicipital debemos sospechar la posibilidad de que tengamos una patología inflamatoria de la cápsula. La bursitis trocantérica y la sinovitis de cadera como parte de la evaluación del área de la cadera de los pacientes con polimialgia reumática, y tiene ecografía esa capacidad de discriminar también compromisos inflamatorios o sospecha y confirmar la polimialgia reumática si tenemos al menos uno de estos indicios, y poder también diferenciarla de patologías no inflamatorias o patologías como las que he descrito previamente de tendón del manguito de los rotadores. Y también es muy importante cuando queremos evaluar el hombro de los pacientes con artritis reumatoide desde el punto de vista inflamatorio. No hay mucha capacidad para discriminar artritis de polimialgia reumática, eso básicamente se hace a través de los autoanticuerpos, pero sí nos permite ecografía evaluar el compromiso inflamatorio de los pacientes con artritis reumatoide. Y es tan importante que ya se parte en polimialgia reumática de los criterios clasificatorios para hacer la evaluación de los pacientes con sospecha de polimialgia reumática, y al menos debemos encontrar alguna de estas alteraciones por lo menos en un lado. Si la encontramos en los dos lados, si encontramos una bursitis subacromial subdeltoidea bilateral, como vamos a mostrar en estas imágenes de pacientes con polimialgia reumática, si encontramos esta distensión de la bursa, que como vemos en el lado izquierdo por encima del tendón supraespinoso, esto nos pudiera apoyar o nos puede apoyar el diagnóstico de una polimialgia reumática, y si la encontramos de manera bilateral, pues con mayor razón, si tenemos una clínica compatible, pues esto también va a ser parte de los criterios que nos apoyen en el diagnóstico de polimialgia reumática. Esta es una bursitis subacromial subdeltoidea al lado derecho, mucho más pequeña, en la parte superior del tendón supraespinoso y por encima del tendón deltoides que la recubre. También es muy importante hacer una evaluación del tendón del bíceps, por lo que puede pasar varias cosas en general en patología inflamatoria. Una, que la bursitis subacromial subdeltoidea se discurra como una lágrima hacia la parte anterior del tendón del bíceps, y que esto nos hable del compromiso de la bursa subacromial subdeltoidea, o que encontremos lo que previamente habíamos hablado, una distensión, como vemos aquí, este es en el lado izquierdo, un corte transversal del bíceps normal, y en el lado derecho vemos el mismo corte transversal, pero en un paciente que evaluamos en clínicos con una polimialgia reumática y con una distensión de la vaina sinovial, lo que nos está hablando de un compromiso inflamatorio de la cápsula articular como parte de un contexto de una polimialgia reumática. Y si hacemos la misma evaluación en el corte longitudinal, en el lado izquierdo el corte inicial que les mostré de un paciente normal, y en el lado derecho vemos cómo se distiende la vaina sinovial, también en ese corte longitudinal, lo que nos confirma el compromiso de la vaina del bíceps, y si estamos en una clínica compatible, muy probablemente esto venga de la cápsula articular. Y es ahí cuando tenemos esa sospecha de que esto provenga provenga de la parte de la distensión de la cápsula articular, lo que debemos hacer es posteriormente evaluar la parte posterior inmediatamente evaluar la parte posterior y evaluar el receso posterior, hacer maniobras dinámicas, hacer una rotación externa del paciente y mirar si hay una distensión del receso posterior a nivel de la parte glenohumeral. Si encontramos que hay una distensión en la parte posterior, pues ahí está claramente descrito el compromiso de la parte articular, el compromiso o sinovitis de la cápsula articular, que se está viendo reflejado en la parte anterior como una tenosinovitis del bíceps. Y aquí también el receso subcoracoideo, que también es parte de los recesos que puede llegar a tener una comunicación con la cápsula articular, lo que habla también de una patología inflamatoria cuando lo encontramos. Entonces podemos encontrarlo en el contexto de una patología inflamatoria y lo debemos evaluar muy pegado a la coracoides cuando hacemos los movimientos de rotación externa y estamos evaluando el tendón del subescapular. Siempre evaluemos si hay distensión de ese receso subcoracoideo que nos está hablando de patología inflamatoria o de distensión de la cápsula articular. Y aquí encima vemos en esta imagen del lado izquierdo la bursitis subacromial subdeltoidea, que puede estar presente tanto en la patología inflamatoria como en la patología mecánica, que muchas veces muchas veces no tiene comunicación con la cápsula articular, la bursa subacromial subdeltoidea. Para resumir,
Creo que ecografía aporta mucho en los servicios de reumatología, aporta mucho en el consultorio de los reumatólogos, nos permite discriminar la patología osteomuscular, de la patología inflamatoria y la patología mecánica. Si utilizamos un método estandarizado de evaluación, el examen ecográfico es muy útil en la evaluación de hombro, sobre todo que la clínica en hombro muchas veces no es tan clara y las maniobras semiológicas no nos aportan el punto exacto o el compromiso exacto que pueda tener el paciente. Creo que aquí ecografía tiene un papel muy importante. También nos permite revalorar la patología específica de causa del dolor, ya sea que el paciente tenga una enfermedad reumática de base, pero también nos puede permitir detectar si es realmente la patología inflamatoria la que está descompensada o es la patología mecánica que se le puede agregar a estos pacientes, como en el caso de una ruptura del tendón supraespinoso, que la intervención es totalmente diferente y no necesitamos hacer ajustes de medicamentos. Nos permite hacer un mejor abordaje, nos permite hacer una diferenciación y determinar qué es lo que está predominando, si un compromiso inflamatorio versus un compromiso no inflamatorio en los pacientes. Es muy útil en los diagnósticos tempranos de la artritis, como el doctor Orlando Villota en su charla anterior pues nos ha ilustrado bastante bien. Hombro no se le escapa a eso, porque también cuando encontramos compromisos tempranos de hombro nos permite hacer un abordaje muy diferente y un enfoque más temprano de los diagnósticos. También, como lo habló el doctor Mario Chávez en su presentación, es una gran ayuda como guía para intervenciones específicas, porque no toda la patología de hombro es igual y no todos los abordajes son iguales. Si tenemos un compromiso del tendón supraespinoso, vamos a abordarlo muy diferente a si es un compromiso del subescapular o si lo que tenemos es una distensión de la vaina del bíceps que refleja una distensión de la cápsula articular. El abordaje probablemente va a ser más posterior. Es muy, muy interesante cómo nos ha permitido ampliar el espectro y entender que las infiltraciones no se hacen igual para todos los pacientes. Depende de la causa específica y de lo que encontremos ecográficamente, y así mismo vamos a definir. El futuro, ¿cómo lo veo? Lo veo cada día creciendo más en términos de los servicios de ecografía en reumatología que apoyen a los clínicos para poder lograr el mejor control de sus pacientes, diagnósticos mucho más tempranos, como lo planteó muy bien en la conferencia anterior el doctor Orlando, y creo que también hacia un futuro pues va a ser parte del quinto elemento, va a ser parte de no solamente la inspección, la percusión, la auscultación, la palpación, sino que la insonación va a ser parte de los libros de semiología en un futuro. Muchas gracias.